No hay el mínimo espíritu de hacer avanzar el psicoanálisis construyendo una teoría que mejore la de Freud y Lacan. No, ya lo dijeron todo. Pero, ¿acaso Freud y Lacan explican todo? Bueno, esta gente considera que sí. Hola a todos, bienvenidos a esta oferta educativa llamada el Privat Docent de Psicoanálisis y Psicología. En unos segundos más iniciaremos con la segunda parte de la primera clase, el estado actual del psicoanálisis. En esta oportunidad hemos titulado la segunda parte, las escuelas, antes y después de Jacques Lacan. Te agradeceremos que te suscribas a nuestro canal dándole clic a la campanita. Dejando tu like, YouTube recomendará este video a más personas. Comenté al pasar, en el primer video, que Jacques Lacan fue el primero en llamar escuela a una sociedad de psicoanalistas. Esto pasó desapercibido, pero es toda una novedad, es todo un acontecimiento. Una escuela no es una agrupación. Un docente no es un maestro y un alumno no es un discípulo. Los discípulos pueden adherir a una escuela décadas después de que ésta haya permanecido activa y sin necesidad de haber conocido personalmente a ninguno de sus fundadores. Por ejemplo, así ocurre en la ciencia económica con la llamada Escuela Austríaca de Economía. Al día de hoy, siguen surgiendo austríacos en distintos países del mundo que producen nuevas ideas vinculadas con la Escuela Austríaca de Economía sin haber nacido en el siglo XIX o XX, cuando surgió, se consolidó, fue mainstream y posteriormente fracasó, y sin haber sido discípulo directo de los grandes autores de esta escuela. En este sentido, una escuela es además un programa de investigación científico. A diferencia de Kuhn, que ha planteado para la historia de la ciencia y para la epistemología su concepto de paradigmas, cosa que implica que cuando un paradigma es sustituido por otro paradigma, del paradigma antiguo no queda nada. A diferencia de Kuhn, Imre Lakatos ha planteado una teoría para la historia de la ciencia y la epistemología, donde empieza a tallar el concepto de programa de investigación. Lakatos sostiene que no se trata de paradigmas, que son sustituidos uno por otro. Un programa de investigación científico podría haber quedado estancado durante años, siglos, y posteriormente podría ser retomado y sobre él hacer avanzar a la ciencia en contra del programa de investigación que se estaba dando en la comunidad científica en un determinado momento. El asunto de las escuelas entonces tiene su dificultad. Es en ese sentido que decimos que una escuela además podría ser un programa de investigación. El asunto de las escuelas tiene su dificultad. Por una tesis de doctorado llamada El psicoanálisis 1919-1933, consolidación, expansión e institucionalización. Esta tesis de doctorado pertenece a Francisco Javier Montejo Alonso, la publicó en 2009 y fue su tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid para la Facultad de Psicología. Es decir, es un filósofo. Se puede leer con mucho provecho entonces su tesis doctoral si se quiere saber algo más sobre la historia del psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis 1919-1933, consolidación, expansión e institucionalización. Allí nos enteramos de que los primeros psicoanalistas llamaban en sus intercambios a sus agrupaciones así, escuelas. La escuela de Zúrich, la escuela de Viena, la escuela de Berlín. El uso era informal
y coloquial, ya que estaban inscriptas oficialmente como sociedades. Sociedades o asociaciones, ese es el modo oficial de inscribir agrupaciones de personas. Pero vale destacar que las llamaban escuelas porque no enseñaban exactamente lo mismo. De todos modos, el psicoanálisis no se apropió de este concepto de escuela hasta más tarde. Fue después de Jacques Lacan que las sociedades empezaron a nombrarse ellas mismas como escuelas. Aunque como se desliza en la carta de disolución de la Escuela Freudiana de París, en 1980, es una sociedad la que le da estatuto legal, aunque en todas las actividades se la nombre escuela. Más allá de este tecnicismo, pasar de sociedad o asociación a escuela representó un quiebre que aún no se tomó en cuenta y que tiene su importancia. ¿Y en qué radica su importancia? Su importancia radica en el hecho de que las escuelas son escuelas porque plantean diferencias en su metodología. Las sociedades no exigen este requisito para diferenciarse una de otra. Históricamente hubo una academia, la escuela de Platón, hubo un liceo, la escuela de Aristóteles, hubo otras como la Estoa, de Zenón de Sitio, existió el jardín de los Epicúreos. Si estas escuelas eran coetáneas, es decir, todas se situaban en Atenas o en torno a ella, y eran contemporáneas, es decir, surgieron y se extendieron en un mismo periodo de tiempo, no era porque se necesitaban más institutos para brindar educación a más estudiantes. No era para que la ciudad-estado pudiera ufanarse de inaugurar nuevas escuelas como lo hacen los estados modernos. No eran escuelas donde se enseñaba siempre la misma currícula. Hubo más de una escuela porque surgían del planteo de oposiciones sobre el mismo tema. Las escuelas pueden ser opuestas en la totalidad de sus planteos fundamentales o, llegado el caso, una escuela puede diferenciarse de la otra, puede ser opuesta a la otra, solo por algunos criterios. La escuela de Jacques Lacan, por ejemplo, se levantó sobre la necesidad de presentar una oposición al psicoanálisis enseñado por la tercera generación de psicoanalistas, pero también planteando oposiciones al pensamiento de Sigmund Freud. En la actualidad, las escuelas psicoanalíticas relajaron el requisito de existir sí y solo sí dentro de un sistema de oposiciones y funcionaron igual que las sociedades o asociaciones. La inmensa mayoría sostiene un acuerdo sobre los fundamentos freudianos del psicoanálisis. No hay oposiciones de base en ellas. Estos fundamentos, además, no son necesariamente los de Sigmund Freud, sino los fundamentos históricos societarios, y por lo tanto extremadamente simplistas y poco rigurosos, ya que tienen que ser aceptados por todos, y por ello deben ser generales, muy intuitivos, pragmáticos y poco radicalizados, muy poco radicalizados. Entonces, escuela fue el nombre que tomaron las sociedades psicoanalíticas desde 1967 y luego de que Jacques Lacan llamase a su nueva sociedad Escuela Freudiana de París. Las escuelas de los discípulos de Jacques Lacan, Miller, Laurent, Alouche, Legouffé, Vapereau, etc., no han logrado más que hacer funcionar las sociedades que le dan estatuto jurídico a sus escuelas, ya que teóricamente no plantean otra cosa que un retorno al freudismo societario. Todos parecen ser freudianos aunque usen jerga lacaniana. ¿En qué se diferencia la Internacional de Psicoanálisis, la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, de la AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis? Esto lo vimos en el primer video. ¿Tienen fundamentos opuestos entre ellas? ¿O solo usan los términos de escuelas las unas, las de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que está compuesta por escuelas, y sociedad o asociación la otra, la IPA, que está conformada por sociedades? Y la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la ELP. ¿En qué punto de sus fundamentos es un avance o una contradicción
con la escuela de orientación lacaniana o con el freudismo. Y Vapereau, ¿en qué no es freudiano? En su afición por las matemáticas. Las dos entidades más convocantes en cuanto a miembros activos son, como lo vimos, la IPA y la AMP, la Internacional de Psicoanálisis y la Mundial de Psicoanálisis. Y estas ni siquiera pueden ser tomadas como escuelas. No pueden ser tomadas como escuelas en el sentido riguroso, ya que entre ellas las diferencias teóricas no parecen ser irreconciliables. Solo las políticas y las prácticas lo son. La mayor diferencia política es más bien político-religiosa y radica en que, así como el judaísmo no acepta a Jesús, la Internacional no aceptó a Jacques Lacan. Mientras que la Mundial plantea Freud, después Lacan. Y por supuesto, un freudo-lacanismo. Pongamos por caso el problema de la formación de analistas y notemos que, en la práctica, cada una ha generado rituales absurdos y elitistas, visto desde esta actualidad, como ser el análisis didáctico, análisis de control por el lado de la IPA, y PASE y Cartel por el lado de las escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Enfatizo este punto. Las escuelas no son escuelas, son sociedades. Tal como están conformadas en la actualidad, las escuelas de psicoanálisis no son escuelas, son sociedades. Tienen el mismo programa subyacente, las diferencias fueron borradas, se diluye toda discusión y su función, lejos de propiciar un avance, es la de llevar el mismo programa a cada país sin más. Es misionar, es adoctrinar, es militar una propuesta. Cuando se hacía, supongo que ahora ni siquiera se hace. Nada más alejado de la ciencia. Misionar, adoctrinar, no tiene nada que ver con la ciencia. Nada más alejado del psicoanálisis, por otro lado, que como lo concibió Sigmund Freud, que sostenía, es mi postura, el Mind-Link psicoanalítico. Más adelante vamos a profundizar un par de grados más en este tema. La tesis doctoral mencionada, la de Montejo Alonso, es un buen lugar donde acudir para enterarse rápidamente de las diferencias que tenía en sus comienzos la escuela de Zúrich con la de Viena y estas con la de Berlín y luego con la de Londres y luego la de Budapest, y así se podría seguir. Había oposiciones, había discusiones, se creaba teoría, se trabajaba en aplicaciones prácticas y fluía la crítica. Esto es Mind-Line psicoanalítico, esto es ciencia. Es decir, funcionaba como una comunidad científica más o menos rigurosa, por supuesto, como toda comunidad científica. Lo que ocurrió con esta historia, ¿por qué cambió? Es que triunfó Freud, entre comillas, triunfó Freud. El Freud institucional. Triunfó Freud institucional como único programa de psicoanálisis, dejando por fuera a las escuelas desertoras. El ejemplo más claro es Carl Jung. En la actualidad se podría hablar también de Melanie Klein, Escuela de Londres, si ustedes quieren, que tuvo un auge impresionante como programa de investigación científico. Si se quiere tomar como paradigma, es un paradigma que ya no volverá. Si se quiere tomar como programa de investigación científico, quién sabe. Ok, entonces retomemos. Triunfó el Freud institucional como único programa de psicoanálisis, dejando por fuera a las escuelas desertoras, pero también al mismísimo Sigmund Freud. Es decir, Freud queda fuera. Freud queda sepultado sobre el Freud societario, sobre el psicoanálisis societario. Institucionalización es la tesis de Montejo Alonso. Al final, en 1933, institucionalización. Ahí Freud ya tenía poco que ver. Del mismo modo, el retorno a Freud de Jacques Lacan se tomó por parte de sus seguidores como un modo de volver a orientar el psicoanálisis hacia Freud, pero mientras Jacques Lacan volvía a estudiar los fundamentos del psicoanálisis,
apoyado en el avance de las disciplinas científicas afines, tal como en su momento lo hizo Freud, sus seguidores retornaron al modelo del freudismo sin más. La del retorno a Freud fue una maniobra llena de problemas e interpretaciones equivocadas. Esta maniobra de Lacan, la del retorno a Freud, retrasó mucho el avance del psicoanálisis, por haber sido mal entendida por sus alumnos, no por sus discípulos, pues no tiene discípulos. Después llegó el turno de Jacques Alain Miller desde 1980, ¿y cuál fue su gran aporte? Fue centrarse y arrastrar a todos tras sí hacia una orientación. Orientación es buscar un norte, es buscar el norte para dejar de estar perdido. Una orientación dada por la clínica psicoanalítica. Este es otro punto de anclaje al cual le vamos a dedicar una clase entera, seguramente dividida en 3 partes. Llamo a esta orientación, esto es personal, llamo a esta orientación por la clínica psicoanalítica el mainstream psicoanalítico. Es decir, la línea predominante, la hegemónica, aceptada por todos. Esto da por contrapartida una línea marginal, el Mainling psicoanalítico, que supo ser línea principal y que solo tiene un lugar marginal en la actualidad. Es la línea del psicoanálisis fundamental, el psicoanálisis básico, el psicoanálisis puro. De esto nadie habla en la actualidad. Pero no siempre fue marginal esta visión, esta perspectiva. No siempre fue marginal esta línea de pensamiento y acción. En los inicios, la clínica psicoanalítica no era el mainstream psicoanalítico. Esto hay que entenderlo de una vez por todas. Es crucial para el avance del psicoanálisis. Baste esta cita como dato. Ernest Jones asume la dirección del movimiento psicoanalítico en 1933 y desde ese momento, cito la tesis de Montejo Alonso, se establecerá una tensión dialéctica permanente entre ciencia y clínica, entre paréntesis, psicoanálisis versus psicoterapia, entre investigación y reproducción, entre paréntesis, formación. Para ser riguroso, tengo que aclarar que el autor de la tesis de quien tomo esta cita no indica que la intención de Jones era orientar el psicoanálisis por la ciencia básica o el psicoanálisis puro, sino más bien orientarse por el cientificismo médico y la inclusión del psicoanálisis en la psiquiatría. Pero es que era tal como entendía la ciencia Ernest Jones y los médicos de esa época. Eso era la ciencia. Hoy no. Entonces, esa cita es sumamente poderosa. Hay un parteaguas, hay un divideaguas, que indica claramente una línea y la otra. Una se guía por el psicoanálisis puro, el psicoanálisis fundamental, así como existe una física fundamental, una física pura, una física básica. Y la otra línea es por la vía de la psicoterapia, del médico, de la clínica, del método clínico. Ojalá hablasen de método clínico, pero es que ni siquiera en psicoanálisis, cuando se dice clínica psicoanalítica, se habla de la clínica psicoanalítica como un método. Se habla como que eso es el psicoanálisis, como que se puede formar uno psicoanalíticamente solamente si hace un psicoanálisis al que después le agregará eventualmente la teoría que ha aprendido en la universidad, la pobre teoría que ha aprendido en la universidad, y además un psicoanálisis de control si estás en la IPA, o el PASE si estás en la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Este es el estado actual del psicoanálisis. Esto es lo que mantiene atrasado y casi estancado al psicoanálisis. Ok, entonces les decía, no importa, voy a tratar de ir rápido porque estoy perdiendo la luz natural. Pero no importa esa diferencia, en aquel momento la ciencia hegemónica era la empirista
con claras intenciones de ser aplicada en la industria o al servicio de los imperios. Así y todo, había lugar para la investigación en ciencia básica. Lo que ocurrió es que el auge de la investigación en ciencia básica, tal como la conocemos hoy, la de un científico trabajando con una tiza y un pizarrón, haciendo investigación fundamental, se dio luego de la confirmación de las teorías de Einstein a través de las mediciones de Arthur Eddington. Estas mediciones son las que validaron y las que ayudaron de alguna manera, de un modo dialéctico, a Einstein a producir más de su teoría. En fin, la confirmación de las teorías de Einstein llegan por Arthur Eddington, que las validaron. Luego de ese suceso se dio el auge del éxito del científico matemático investigador que no necesita ir al laboratorio o al campo. La física entendió que tenía que trabajar con fórmulas matemáticas por aquellos años de 1930, justo cuando el psicoanálisis se debatía entre la orientación experimental o la clínica médica. Estos son los dos estados desde la analogía con la física. En la primera parte vimos el andarivel histórico societario de las asociaciones, de las sociedades, de las escuelas psicoanalíticas. Con este planteo le estamos dando curso al otro andarivel que planteábamos relacionado con un anclaje en la física, los estados de la materia, el líquido, el sólido, el gaseoso, y decíamos que en el psicoanálisis había dos estados. Bueno, los dijimos del modo de racionalista o antirracionalista. Ahora los estamos diciendo desde estas dos líneas. La línea hegemónica, que se orienta por la clínica psicoanalítica, que llamo el mainstream, y la línea olvidada y postergada, que llamo el mainline, que tiene que ver con la ciencia en tanto psicoanálisis puro, psicoanálisis básico, psicoanálisis desde sus fundamentos. Los fundamentos del psicoanálisis. El psicoanálisis puro, al que llamo mainline psicoanalítico, la línea principal, olvidada tras la hegemonía intelectual de la clínica, en la actualidad es inexistente. Esta línea, que denomino mainline, es inexistente en la actualidad. Nadie trabaja en ciencia básica en psicoanálisis. Nadie concibe tampoco que esto debe tener un lugar. La línea principal del psicoanálisis, la que debería trabajar en la búsqueda de mejores modelos explicativos del psiquismo, no existe. Los psicoanalistas se ríen, pero se ríen de verdad, a mí se me han reído, de quien plantea algo como esto. Se me ha reído en la Universidad de Psicoanálisis de Rosario en la maestría de psicoanálisis. Se ríen, sin más. Apenas decís, bueno, pero a lo mejor la física cuántica... ¡Ay, por Dios! Vamos, hablemos de cosas serias. La construcción de nuevos fundamentos con mayor poder explicativo, y por qué no predictivo, no lo descartemos, de los fenómenos psicológicos o psicosomáticos no existe en psicoanálisis. Hoy no existe. Ni siquiera hay la mínima precaución por validar con más rigurosidad los fundamentos freudo-lacanianos. Tampoco se hace eso. Porque estos se consideran dados de una vez y para siempre. No existe la preocupación porque el psicoanálisis sea comprendido al menos por los psicoanalistas, ni hablar de un biólogo, ni hablar de un sociólogo o de un economista. No existe esa preocupación, los psicoanalistas no quieren ser entendidos, ni siquiera entre ellos mismos quieren entenderse. Ya que en el mundito psicoanalítico no se hace otra cosa que repetir fórmulas que no saben cómo validar delante de un académico de otra disciplina, ni siquiera las saben validar delante de ellos mismos. Enfatizo entonces este punto. Cualquier disciplina rigurosa revisa una y otra vez sus fundamentos. Mejor dicho, cualquier ciencia. Hay una diferencia entre ciencia y disciplina.
Cualquier ciencia o cualquier campo de conocimiento riguroso revisa una y otra vez sus fundamentos, sus ideas principales. Ese es el trabajo de la investigación en ciencia básica o fundamental. Ese es el trabajo que se dio Sigmund Freud con los que se interesaron en sus ideas. Y se interesaron porque esas ideas eran también las de ellos. También las de ellos en un nivel intuitivo. Se dice que la intuición es la razón con apuro, ¿no? Bueno, Pierre Janet, Theodor Fechner, Jean-Martin Charcot, Breuer, Joseph Breuer, el mecenas de Freud, que no fueron freudianos, ninguno de ellos fue freudiano, trabajaron con una línea similar a la de Sigmund Freud. Incluso Carl Jung o Wilhelm Steckel, que lo nombramos en la primera clase, que sí se pusieron en las filas del psicoanálisis de Freud, ya tenían una idea, aunque poco razonada. Ideas que se fueron acomodando, sí, cuando conocieron el trabajo de Freud, que estaba muchísimo más avanzado que el de ellos. Pero ya tenían esas ideas. Hasta podríamos incorporar en este grupo los trabajos de Wilhelm Wundt. ¿Por qué no? Son contemporáneos. Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, y Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Son contemporáneos, más o menos contemporáneos. Abrevaron en las mismas aguas de conocimiento. Todos ellos deudores del quiebre que se produjo, ¿con quién? Con Charles Darwin. Se dio un quiebre en la antropología, en la ciencia que estudia al hombre, con Charles Darwin, y todos los que nombré fueron deudores de ese quiebre. Bueno, Freud lo consideraba el mayor de los científicos. Por su espíritu deductivo, Freud no entendía cómo pudo haber hecho encajar todas esas piezas sin estar personalmente en el momento en que el proceso evolutivo se iba dando. ¿Cierto? Había que chequearlo bien, habría que ir a la fuente donde Freud habla de Darwin, pero más o menos tengo entendido, creo recordar que esa era la idea. En definitiva, eso sí, en ese momento, eso sí que funcionaba como una verdadera comunidad científica. La comunidad científica no necesita de la agrupación de personas con un establecimiento físico y un marco legal estatutario, ¿no? Las sillas, el escritorio, el lugar lindo, el brunch, el lunch, no funciona así la comunidad científica. Si bien es cierto que en el ámbito científico existen los institutos y las agrupaciones, la comunidad científica no resuelve política o corporativamente sus problemas teóricos. Eso sí lo hacen las sociedades o las asociaciones, ¿no? Los lobbies, las agendas, la agenda de salud mental, la agenda LGTBI. Eso sí se resuelve desde la política y lo corporativo, se resuelve en sociedades, en asociaciones. Porque tienen otros fines que los exclusivos de hacer avanzar el conocimiento en un área del saber. No digo que sean fines malos, pero son otros, son distintos de los fines que busca la comunidad científica, que es solo eso, es saber cada vez más y mejor, haciendo dos cosas básicas. Lo principal que hace un científico es criticar las ideas predilectas de él mismo o de su línea de pensamiento. Pero hay algo que hace antes que eso, que la comunidad científica necesita que exista antes de la crítica descarnada de las teorías mejor desarrolladas. ¿Y cuál es? La creación de teorías. Dos cosas hace un científico. Primero, trata de crear, innovar, inventar una teoría. El segundo paso es tratar de destruir esa teoría. Así funciona la ciencia.
Pero ¿qué cosa necesita sí o sí una comunidad científica? Que los problemas a resolver estén demarcados. No necesita ni el edificio, no necesita la gente, no necesita vestirse bien, no necesita ir con onda a las jornadas o a los congresos, no necesita el brindis final, no necesita la disposición de las sillas, un edificio agradable. Por supuesto que todo eso está buenísimo, pero no necesita nada de eso. Lo único que necesita una comunidad científica en determinado campo del saber es que los problemas a resolver estén demarcados. La física en la actualidad intenta resolver el problema de que existan dos teorías para explicar la naturaleza de la materia. Dos teorías que además entran en contradicción, como ser la teoría gravitacional y la teoría cuántica. Eso se resolvió por un tiempo diciendo que había unas leyes que gobernaban al mundo macroscópico, a los cuerpos, y otras al microscópico, lo subatómico. Pero hace tiempo empezó a cundir la idea de que no se puede concebir que haya dos físicas separadas, porque lo cuántico, cito un texto, no importa, lo cuántico empieza a emerger e imponer sus reglas a escalas de tamaño cada vez mayores. Cierro la cita que pertenece, lo digo, a el libro Computación, Teleportación y Criptografía Cuántica, la segunda revolución cuántica. Entonces, la mayor ambición de la física teórica actual es conseguir una teoría unificada entre esas dos teorías, la relativista y la cuántica, que describen el mundo de la materia. ¿Cuáles son los problemas teóricos del psicoanálisis? ¿Cuáles son los problemas teóricos del psicoanálisis? Esos son los de la física. Al mayor nivel de jerarquía, esos son los de la física. Incluso la teoría de cuerdas, que es la que aparentaba iba a resolver el problema, iba a poder unificar estas dos teorías, es un programa de investigación científico que se está quedando estancado. Pero, ¿cuáles son los problemas teóricos del psicoanálisis? Nadie los ha puesto en una lista. ¿Por qué habría que poner en una lista? Bueno, lo hizo el matemático Hilbert. Lo hizo el matemático Hilbert para su campo de saber. En el Congreso un joven Hilbert, no sé si no tenía 35 años o 38. En el Congreso Internacional de Matemáticos de 1900. Personalmente un día le pregunté a un psicoanalista, con muchos años de profesión, cuál era para él el principal problema del psicoanálisis, y respondió: hacer escuchar el silencio. El mayor problema del psicoanálisis es hacer escuchar el silencio. Más allá del tono budista de la respuesta, hay que reparar en que solo piensan en problemas de la práctica clínica. Ni siquiera necesitó contextualizarlo, es un problema de la práctica clínica. Como se dijo en la maestría de psicoanálisis de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual participé, estuve dentro de la corte, quiero decir, después me fui, por supuesto, de 2017, Rosario, Argentina. Como se dijo ahí, una tesis, sin ponerse colorados lo dicen, una tesis se supone está aprobada sí y solo sí ha logrado decir algo nuevo para su campo de saber. Incluso en la maestría es planteado así, porque una tesis es eso. Entonces, una tesis que se supone tiene que cumplir ese requisito,
Según los dictantes de esta maestría, una tesis en psicoanálisis es casi imposible de hacer, porque no se puede decir más de lo que ya dijeron Freud y Lacan. Se puede decir más de lo que dijeron Freud y Lacan. La novedad solo puede venir del lado del estilo singular de la escritura del postulante, de su pluma, digamos. Es cierto que esto lo dijo la vicedirectora de la maestría, Martina Eliazalde, que, bueno, casualmente ella daba el curso sobre escritura científica. Escritura científica a la que además cuestionaba, porque en psicoanálisis solo se pueden hacer ensayos, solo se puede ensayar en psicoanálisis. Y cuanto más literarios, mejor, porque más se ve ahí el estilo. Porque los que evalúan gustan más de eso que de astrofísica. Les gusta más la literatura que la astrofísica. Entonces, es por ahí por donde llevan el psicoanálisis. Esto no es un secreto, y por eso lo cuento, esto no es un secreto, esto se dice abiertamente. No hay el mínimo espíritu de hacer avanzar el psicoanálisis construyendo una teoría que mejore la de Freud y Lacan. No, ya lo dijeron todo. Pero, ¿acaso Freud y Lacan explican todo? Bueno, esta gente considera que sí. Y no son solo los de Rosario. No me hace falta haber pertenecido para saber que también son los de la UBA. Y también son los de las universidades, la Universidad de Córdoba. Estoy hablando de las universidades de Argentina. Me sería más difícil hablar de las universidades del extranjero, pero de oídas, porque la sociedad a la que pertenezco es internacional, APOLA, internacional, Apertura para Otro Lacan Internacional, de oídas, llega lo mismo, no llega a otra cosa diferente. Algo es cierto. En el mainstream psicoanalítico se ha utilizado este recurso de la física para lograr hacer convivir al psicoanálisis con la psicología. Es decir, han hecho un uso de la física. Es una apreciación personal. Quizás han utilizado algún recurso de la física. Pero para hacer convivir al psicoanálisis con la psicología. La física sostiene dos teorías en contradicción, opuestas. Una explica una parte, la otra explica otra parte. Del mismo modo que la física encontró una solución, entonces, una solución de compromiso, diciendo que hay leyes para lo macro y leyes para lo micro, el psicoanalista de universidad, el docente, repite que la psicología se ocupa de la conciencia y el psicoanálisis se ocupa de lo inconsciente. Ese es un terreno que me propuse hace años revisar y es complicado, no es un terreno simple. Pero algunas preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se hayan dividido los fenómenos de esa manera? ¿Cómo es posible que el psicoanálisis no se meta en un ámbito tan suyo como los fenómenos de la conciencia? Es para poder ser aceptado en las facultades de psicología que se dio ese terreno. Los psicólogos de verdad, no los de las universidades de Argentina, que son en su inmensa mayoría psicoanalistas solapados, no, los psicólogos de verdad, los psicólogos no consideran que el psicoanálisis se ocupa de lo inconsciente y ellos de lo consciente. Consideran que el psicoanálisis es una pseudociencia y que la psicología sí es una ciencia. Punto. Entonces, en el estado actual del psicoanálisis no existe una comunidad psicoanalítica como sí existe una comunidad científica en astrofísica, biología, matemáticas o física. Siendo la función de esta comunidad, la de los científicos liberales, hacer avanzar la disciplina científica resolviendo problemas.
Con liberales me refiero a que no necesariamente tienen que estar congregados en una asociación siguiendo fines políticos. No. Sino son fines liberales individuales en este sentido. Se proponen hacer avanzar algo. Y para eso no necesitan más insumos que los de su propia posición científica crítica. La mayoría de los psicoanalistas consideran que el psicoanálisis no debe progresar ni avanzar. Todo lo que había que saber ya lo supieron Freud y Lacan, que además dijeron lo mismo y que solo hay que estudiarlos para decir lo mismo con nuestras palabras, ¿no? Otra vez, es un parafraseo de las ideas de la maestría de psicoanálisis a cargo de Carlos Curie de 2017-2018. Más o menos todos los disertantes mantenían esta línea. Esta actitud, que parece ser la de la mayoría de los psicoanalistas, es la que explicó muchas veces Alfredo Edelstein. No voy a abundar en esto porque él lo hizo primero y de la mejor manera, con los términos de oscurantista, ignorantista y antirracionalista. Esto lo tomó de muchos pasajes donde Jacques Lacan esgrimía ese diagnóstico para el medio psicoanalítico, pero me permito mencionar solo uno donde justamente no dice estas tres que sí están consignadas en la obra de Lacan, diciendo que el psicoanálisis de esa época, imagínense la de la actual, era oscurantista, ignorantista y antirracionalista, ¿no? Pero baste para eso esta breve frase de Lacan que dice: nuestro medio, les habla a los psicoanalistas y dice, nuestro medio, infatuado del más increíble ilogismo. Esa es, sin duda, la postura de la inmensa mayoría de los psicoanalistas. No hay comunidad científica porque todo se supone sabido, y lo que no se sabe es porque no puede saberse o decirse, es lo inefable. Y hacen de esto, encima, alarde de superioridad sobre la ciencia. Se sienten superiores los psicoanalistas cuando dicen que hay cosas que no pueden saberse porque son inefables, y todo el que quiera decir algo sobre eso es un tonto. Como la ciencia, que cree poder saberlo todo. Es una caricatura que necesitan hacer de la ciencia. Esto no es así. La enorme mayoría de los psicoanalistas y estudiantes avanzados consideran que el psicoanálisis se ubica entre la ciencia y la religión. Tal lo estableció Jacques Alain Miller en el establecimiento del Seminario 11. O entre la ciencia y la filosofía, es la otra. O entre ciencia y literatura. O que lisa y llanamente no tiene nada que ver con la ciencia. O que el psicoanálisis no tiene nada que ver con ningún tipo de conocimiento anterior. Posición que se puede ejemplificar con este pasaje que refleja la opinión de los freudo-lacanianos sobre qué es el psicoanálisis en su relación con el saber. Es una cita del libro Dificultades de la práctica psicoanalítica, el prólogo de Sarah Glassman. No tiene en absoluto relación con ningún otro tipo de saber hasta ahora abordado, sea científico, religioso o filosófico, o mítico, y sin embargo tan eficaz. Cierro la cita. No es cierto que la ciencia crea que pueda saberlo todo, ni que el psicoanálisis no tenga en absoluto relación con ella. Y no es indiferente este punto. En esto voy a detenerme en el próximo video, porque esto introduce el problema de hasta dónde puede saberse. Y esto es un claro problema nociológico o epistemológico si usamos el término de más actualidad. Esta clase finaliza aquí. Nos vemos la próxima.